Bueno, tengan muy buen día, estimados estudiantes. Un gusto nuevamente saludarles. En esta ocasión vamos a estar abordando el test de inteligencia no verbal de Way. Para esto vamos a recurrir a algunos archivos que ustedes van a identificar dentro de la plataforma. Estos archivos les van a permitir realizar la aplicación y posteriormente la calificación e interpretación de estos resultados. Actualmente estamos abordando los test que tienen vinculación o evaluación principalmente con inteligencia. Así que en ese sentido, lo primero que vamos a hacer es visualizar o socializar la ficha técnica. Posteriormente nos vamos a centrar en la aplicación y la consigna de este test y vamos a visualizar cuáles son las fichas que habrán que llenar y posteriormente la forma de calificación e interpretación. Dentro de la ficha técnica vamos a encontrar que el nombre del test es la prueba no verbal de Pierre-Willis Way. Este es un test bastante interesante y ya les voy a mencionar por qué. Vamos a encontrar que el autor es Pierre-Willis Way. El objetivo de la prueba pretende o se va a enfocar en medir la inteligencia general, es decir, el factor G. Ahora bien, aquí hacemos referencia dentro de la psicometría cuando hablamos del factor G. Cuando hablamos de este factor, estamos haciendo referencia a un constructo hipotético mediante el cual se hace referencia a un conjunto de aptitudes que se ponen en manifiesto en la resolución de tareas complejas. En estos test vamos a encontrar principalmente algunos ejemplos que tratan de evaluar este factor. Por ejemplo, vamos a encontrar el test de matrices progresivas de Raven, el test de dominó y esta prueba de inteligencia no verbal de Way. Estos tres tests tratan de formular o constituir o establecer relaciones abstractas y de esta manera determinar cuál es la solución que las personas o los evaluados realizan. Si ustedes recuerdan, por ejemplo, o las personas que conocen el test de matrices progresivas de Raven, podrán recordar que se presentan algunas láminas y la persona tiene que fijar alguna secuencia lógica faltante y por lo tanto determinar o identificar de otra serie de láminas cuál es la que compete o la que encaja dentro de estas. Entonces, en este test no verbal vamos a encontrar la misma aplicación o una aplicación muy similar. Vamos a identificar que es útil dentro del ámbito educativo y dentro del ámbito clínico. Puede ser aplicado tanto a niños, adolescentes y adultos. Y la evaluación comienza a partir de los 6 años de edad en adelante. Uno de los grandes beneficios que esta prueba de inteligencia no verbal nos ofrece es el hecho de que puede ser aplicada a personas que son analfabetas o analfabetos. Entonces, eso es un aspecto muy importante dentro de estos test. De igual manera, puede ser administrado perfectamente a personas que tienen algunas dificultades verbales, auditivas o motoras. Y sobre todo que nos permite una evaluación que es libre de factores culturales. Entonces, este test por cada una de las páginas o de las fichas va a tener 12 ítems para hacer un total de 60 ítems de evaluación. Eso es lo que corresponde dentro de este test. Se puede aplicar tanto de manera individual como de manera colectiva, siempre haciendo las recomendaciones que ustedes ya conocen de la administración y aplicación de test en las formas colectivas. ¿Cuáles son los materiales que se van a utilizar? Una plantilla de corrección, que ya la vamos a visualizar, un cuadernillo que nos va a ser de mucha utilidad también, la hoja de respuestas, el lápiz y el borrador. Así que estos son los instrumentos o los materiales que vamos a utilizar para este test. Así que los vamos a socializar en este momento. Veamos. Vamos a tener
por una parte esta página y este otro archivo. En primer lugar, vamos a visualizar esta página que tenemos al lado izquierdo. Vamos a ver que esta será nuestra hoja de respuestas. En esta hoja de respuestas vamos a contemplar datos como el nombre, la edad, la fecha de nacimiento, la fecha de evaluación y la institución donde se realiza la evaluación. Acá vamos a plantear las respuestas de los ejemplos y en esta página vamos a corresponder a las primeras 3 imágenes que se nos van a mostrar. Como se menciona, por cada una de las páginas vamos a tener 12 ítems o 12 criterios a evaluar. ¿Cuáles son las respuestas correctas que se pretenden dentro de cada una de estas opciones? Por ejemplo, para la primera fila vamos a tener que la opción correcta va a ser 2, 8 y 7. Dentro de la segunda fila, las respuestas correctas serían 4, 5 y 6. En la tercera fila vamos a tener las opciones 8, 4, 4 y en la última fila 7, 3 y 2. Esas son las respuestas correctas que debería plantear el evaluado. Ahora bien, ¿quién es la persona que va a llenar toda esta información? Es el evaluador. En este caso serían ustedes. Esta página no se le va a presentar al sujeto que está siendo evaluado. El sujeto que sea objeto de evaluación dispondrá de este segundo archivo que ustedes pueden visualizar a mano derecha. Es decir, ellos van a contar con esta prueba no verbal. Número 1, esta es la que nosotros le vamos a asignar a las personas. Así que vamos a partir de algunas generalidades que nos permitan comprender de mejor manera este test. Estos 2 archivos ustedes los van a encontrar en la plataforma de aula virtual para que lo descarguen y realicen una lectura completa. Y si tienen alguna duda, la traten de aclarar a través de este recurso o del foro que va a ser nuevamente habilitado. Vamos a mencionar que este es el instructivo. Vamos a plantear algunos elementos. Estas son algunas generalidades que ustedes deberán leer. Acá menciona por qué no se focaliza la inteligencia de otra hipótesis, sino que desde el factor G, que es el fundamento de esta prueba. Dentro de la descripción de la prueba se va a mencionar que consta de 5 hojas de trabajo, cada una con tareas de resolución diferentes, de lo más sencillo a lo más complejo, al igual que en el test de matrices progresivas de Rabin, coincidiendo con el mecanismo de respuesta, el cual consiste en llenar los espacios en blanco que contienen cada figura o cuadro, con uno de los números que abajo presenta cada opción para completarla. Y acá vamos a ir viendo esta página y la hoja que será entregada a los sujetos que sean evaluados. Así que vamos a ver en este momento este primer recuadro donde aparece una niña. Si ustedes se dan cuenta, aparece en este cuadro una niña y aparece un espacio que no ha sido completado. La lógica dentro de estos test que se fundamentan en un factor G es que el sujeto evaluado tiene que identificar, reconocer, analizar e interpretar dentro de esta serie de recuadros menores cuál es el que complementa este dibujo mayor. ¿Cuál es la numeración que nosotros vamos a identificar? Por ejemplo, acá identificaríamos el 1, 2, 3, 4. La segunda fila corresponde al número 5, 6, 7 y 8. Estas son nuestras opciones de respuesta para cada uno de los casos. Desde el 1 al 8 van a ser las opciones. Entonces, visualicemos este primer recuadro donde aparece la niña. Observe la niña que encuentra en la primera hoja de tarea y esta también vale la aclaración que será el ejemplo con el cual hay que partir. Nosotros debemos corroborar que el evaluado haya comprendido y pueda contestar estos 2 planteamientos sin necesidad que nosotros demos las respuestas. Sí podemos facilitar
alguna información, como por ejemplo, si nos preguntase en este recuadro, ¿qué es? En ese sentido, sí podemos nosotros facilitar esa información, pero no podemos decirle este es el que corresponde a este recuadro o esa sería la opción válida, sino que solo podemos facilitar en este sentido, en que no se logre identificar la figura que está planteada y nosotros se lo digamos o se lo interpretemos o se lo facilitemos sin darle la respuesta. Ok, entonces en este primer recuadro la pregunta clave es ¿qué le hace falta? A esta niña, ¿qué le hace falta? Piense. Entonces, acá podríamos visualizar que la respuesta sería que es un brazo y el cuadrito en el que se encuentra tiene abajo el número 1 como indicativo, el cual se ubicará en el espacio o cuadro en blanco que se encuentra la niña en vez del brazo. Quiere decir que en este caso la persona, nosotros le vamos a preguntar qué le hace falta a esta niña. La persona, suponiendo que identifique que es el brazo, entonces tendrá que plantear la misma persona en esta hoja el número 1. Entonces esa será la respuesta. Posteriormente nosotros tendremos que ir corroborando y comparando las respuestas que se han brindado con las respuestas que se tienen dentro de la hoja de calificación. Luego de esto vamos a realizar otro ejercicio en la figura 2, que es la casa, cuyo espacio en blanco indica que le hace falta algo para estar en blanco. Acá identificamos este espacio. Entonces se debe buscar entre las opciones y vamos a identificar que la respuesta correcta es que le hace falta la puerta. La puerta se identifica en el número 5. Por lo tanto, tendríamos que escribir, o la persona evaluada tendrá que escribir acá en la casa, en este espacio, el número 5. Así que las personas tendrían que contestar en este primer ejercicio el número 1 y el número 5. Lo que nosotros tenemos que corroborar es que la persona logre entender qué es lo que se le está solicitando, porque a partir de que nosotros nos aseguremos que el evaluado ha comprendido, nosotros vamos a tener la validez y la fiabilidad de que los resultados sean objetivos, porque si la persona no logra entender o realizar este primer ejercicio de manera correcta, entonces desde ahí estaríamos visualizando que el resto de la evaluación estaría sesgada. Por otra parte, si la persona también no logra identificar o reconocer qué significa cada uno de estos dibujos, habrá un sesgo. Si la persona no siente la comunicación o la confianza para preguntarnos a nosotros, por ejemplo, en este caso, ¿qué representa esta figura? Entonces probablemente él, como no logra identificar o no es correcta o objetiva su visualización o su interpretación, la podría plantear simplemente por el azar. Entonces nosotros debemos estar pendientes que las personas logren identificar correctamente cada una de estas fichas o de estas figuras. Entonces tendríamos que en el primer recuadro la respuesta correcta será 1 y en el segundo cuadro la respuesta correcta será 5, es decir, el brazo y la puerta. Entonces, al final de las hojas, por acá nos lo mencionan que nosotros como examinadores vamos a encontrar esos indicadores correctos que nos van a proveer el resultado o el cálculo de la edad mental. Posteriormente vamos a encontrar, acá se nos menciona un poco acerca de la hoja de calificación que posteriormente vamos a encontrar. Así que veamos de manera más práctica la forma de aplicación de una manera secuencial. Primero vamos a tomarnos en cuenta que debe ser administrada a personas desde los 6 años de edad hasta adultos. Vamos a procurar que no sea ninguna persona que tenga una edad menor de 5 años, porque en este caso el resultado no será válido. No hay límite de prueba, de tiempo para la aplicación de esta prueba. Sin embargo, podemos obtener un resultado objetivo entre 20, 30 minutos, 40 minutos, sería un tiempo prudencial.
Se debe dar las indicaciones con claridad y orientar las dudas del examinado antes de iniciar con la página 1. Como les mencioné, debemos asegurarnos que estos dos planteamientos sean contestados de manera correcta para asegurarnos que los demás planteamientos van a ser contestados de manera objetiva y que los errores que se obtengan sean un error razonable, un error por el cual el paciente o el evaluado en realidad no logra realizar una asociación lógica de secuencia y no por sesgos interpretativos de figuras o por una mala comunicación o relación con el evaluador, que en este caso seremos nosotros. Si el examinado solicita apoyo o que se le ayude a dar respuesta a una figura, debe insistírsele que trate de concentrarse y pensar un poco más en las posibles respuestas. Puede aclarar dudas en relación al significado de las figuras, como les mencioné anteriormente, respuestas que no se logran identificar, pero tenemos que tener ese cuidado de no brindar o inferir directamente en la respuesta. Como un aporte extra, nosotros vamos a tener una hoja o una ficha en la cual vamos a identificar o analizar el comportamiento no verbal del paciente. Eso nos sirve como aspectos interpretativos del resultado de la prueba. Así que posteriormente solo se debe darle el folleto de las 5 hojas de las tareas, pero no la hoja de respuestas o de percentil ni de coeficiente intelectual. Entonces, sintetizando, las hojas o las páginas que nosotros les vamos a dar al evaluado son estas. Esta será la hoja con la cual él va a trabajar. Nosotros tenemos que tener una serie de copias cuando vamos a evaluar a diferentes personas, en el cual se va a incluir la forma A y toda esta secuencia de figuras que estamos visualizando en este momento, que son los cuales va a contestar la persona. Así que continuemos con la forma de aplicación o de consigna. Luego la persona debe ubicar su nombre, edad, fecha de nacimiento exacto. Para eso se le brinda esta ficha. Estos sí serán datos que tendrá que contestar la persona. Su nombre, su edad, su sexo, escolaridad y algunos otros datos relevantes. Esta es una actividad que se requiere de concentración y que tiene como objeto saber sobre cómo resuelve algunos ejercicios que no requieren de lenguaje. Me interesa la forma como lo resuelve. Eso será algo que nosotros vamos a ir planteando de forma introductoria. Puede tardarse el tiempo que necesita, vamos a mencionarles. Aunque la mayoría de las personas se tardan entre 25 minutos a 1 hora. Todo esto que está marcado entre comillas es lo que nosotros vamos a decirle de manera literal. Si no reconoce algunos dibujos, puede preguntar. Esa será nuestra consigna. Se le indica a la persona lo siguiente. Observe este dibujo, que es el caso de la niña. ¿Qué le hace falta? Esa es nuestra pregunta clave. Aquí hay un espacio en blanco. Y lo que debe hacer es buscar entre las 8 respuestas cuál es la correcta para usted y ubicar el número adentro. Esas son nuestras consignas de manera literal. Así que a partir de este enunciado de consignas, nosotros vamos a leerlo, si necesitamos leerlo, o parafrasearlo en el caso de que nosotros, o mencionarlo de manera literal en el caso que nosotros ya lo tengamos memorizado. Posteriormente, así se le orienta en la figura número 2, que será la casa, hasta que le dé la respuesta. Se le pregunta si ha comprendido o si posee dudas, hasta que le dé la respuesta. O si ha comprendido o tiene dudas, luego se pasa a la página 1, donde el examinado debe resolver por sí solo las tareas hasta la página 5. Entonces, nosotros vamos a apoyar de manera directa en la comprensión de estos primeros 2 cuadros y a partir de la página número 1, que se encuentra acá, nosotros le vamos a permitir al evaluado que comience a contestar. Por ejemplo, acá sería que él se pregunte a sí mismo dentro de esta cara qué le hace falta y consignar el número que hace falta, lo mismo dentro de la carretilla,
dentro de la regadera, dentro de la tijera, los gatos, la persona, etcétera, y con estas otras figuras. A partir de allí, él lo tendrá que contestar solo. Vamos a encontrar que se identifican 12 ítems por cada página y son 5 páginas. ¿Okay? Luego de eso, vamos a visualizar la forma de calificación y para eso vamos a recurrir a la siguiente presentación. Dentro de esta presentación vamos a encontrar estos datos. Vamos a calificar de acuerdo a esta página. Acá vamos a tener, esta será nuestra hoja de respuesta que nosotros vamos a hacer uso exclusivo de ella. Acá tenemos nuestras pruebas de inteligencia no verbal de Pierre Will y su hoja de respuesta. Acá vamos a consignar el nombre, en este caso podemos decir que se llama Carlos Eduardo Castro y vamos a pasar el dato de la fecha de nacimiento. En este caso decimos que él nació el 24 de marzo de 2013. Hacemos el cálculo que ustedes ya conocen y obtenemos la edad cronológica. En este caso es de 7 años, 1 mes y 27 días. Este dato será muy importante porque al final de la evaluación no solamente vamos a obtener el coeficiente intelectual, sino que además vamos a identificar o corroborar si la edad cronológica corresponde a la edad mental. Si existe un desarrollo adecuado de la edad mental, esta debería corresponder en años a la edad cronológica. Por otra parte, también podemos identificar que la edad cronológica del paciente se encuentra en desventaja en comparación con o que no corresponde a su edad mental o que la edad mental es muy superior a su edad cronológica. Eso sería un indicador muy positivo. Ahora bien, sería un indicador muy negativo si, por ejemplo, la edad mental del paciente es mucho menor o menor significativamente a la edad cronológica. Entonces, a partir de eso también nosotros debemos consignar la fecha de examen. Recordemos que este dato nos será de utilidad para determinar la edad cronológica y en este caso asignamos la institución. Está siendo evaluado en una clínica particular. Ok, entonces para contestar estos planteamientos o poder contestar esta hoja de respuestas, vamos a tener que tener a la mano la ficha que ya contestó el paciente o el evaluado. Y vamos a ir confirmando o comparando página por página con estas posibles respuestas. Las respuestas que la persona tuvo que haber consignado, por ejemplo, en la primera, estaríamos hablando de esta primera fila, tendría que haber sido 2, 8 y 7. Es decir, para este primer cuadro, la respuesta correcta que tendríamos que identificar acá sería un 2, que sería el ojo. En el segundo recuadro tendríamos que identificar el número 8, que en este caso es la rueda de la carreta, y el número 7, que en este caso corresponde a la oreja. Entonces, si el paciente ha contestado de esta manera, nosotros le vamos a puntuar acá como 1, 1 y 1. Acá vamos a puntuar siempre aciertos y errores. Al acierto le vamos a asignar la valoración de 1 punto y en el caso de los errores vamos a consignar un 0. Entonces, eso lo vamos a realizar con la primera, la segunda, la tercera y la cuarta fila de la primera página, de la segunda, tercera, cuarta y quinta página. Ese será nuestro trabajo de calificación. Con eso vamos a obtener una puntuación o puntos. Esos puntos corresponden a los aciertos. En este caso, por ejemplo, estamos evaluando a Carlos Eduardo Castro de 7 años, 1 mes y 27 días. Y los resultados que él obtuvo, de acuerdo a aquella calificación que acabamos de mencionar,
tuvo un resultado de 25 puntos. Ahora bien, ¿qué vamos a hacer con estos 25 puntos? Vamos a encontrar una tabla que es la forma A del Peer Wheel. ¿Qué es lo que nosotros vamos a utilizar? Y acá esta forma de calificación va a variar significativamente con el test de inteligencia de Goodenham. Así que hay que tener ojo con esta calificación. Acá nos va a plantear en este parámetro en línea horizontal las edades. Y dentro de las edades nos va a plantear rangos. Por ejemplo, nos va a plantear desde los 6 años de edad hasta los 16 años de edad, es decir, adultos. Posteriormente nos va a plantear adultos, que sería la siguiente categoría, y posteriormente, siempre relacionado a las edades, posteriormente nos va a mencionar adultos que sean profesionales y también nos va a brindar a personas que sea analfabeto. Entonces, si nosotros estamos evaluando, por ejemplo, a una persona profesional de 35 años de edad, lo calificaríamos de acuerdo a esta escala. Una persona que sea profesional de 50 años también, o una persona que sea adulta, pero no profesional, con este rango. Y en el caso de una persona que sea analfabeto y sobrepasa el rango de los 16 años de edad, será evaluado con este criterio. Esta es una de las ventajas que nos ofrece este test. Así que en el caso que nosotros estamos evaluando de Carlos Eduardo, vamos a decir que como él tiene 7 años de edad, lo vamos a identificar primeramente acá. Su edad son 7 años. Y dentro de los 7 años vamos a buscar los puntos que él obtuvo. En este caso diríamos que Carlos tiene 7 años de edad y la puntuación que obtuvo fue de 25. Entonces nos dirigimos hacia la columna donde se identifique el 25. Ok, lo tenemos identificado acá. Entonces, a partir de esto, vamos a visualizar cuál es el percentil que se ubica. Acá dentro del percentil nos lo va a ubicar siempre en parámetros o en rangos, desde un rango deficiente inferior al término medio y superior al término medio. Entonces, Carlos, de 7 años de edad, que obtuvo una puntuación de 20, que obtuvo 25 de puntos, se le asigna un percentil de 50. Ahora, con este percentil de 50, nosotros vamos a buscar otra tabla, que es la tabla de percentiles y coeficiente intelectual. El percentil que obtuvo Carlos fue de 50, por lo tanto, el coeficiente intelectual de Carlos es de 100. Entonces, acá tenemos un primer resultado. Coeficiente intelectual de Carlos va a ser igual a 100 con una puntuación de 25 y un percentil de 50. Luego, este test nos ofrece la comparativa entre edad cronológica y edad mental, es decir, identificar si estas corresponden o están dentro del mismo rango, que es lo que se esperaría, o en todo caso sería favorable que la edad mental sea superior a la edad cronológica. Entonces, para eso vamos a utilizar otra fórmula. Esta fórmula no es de coeficiente intelectual. Esta fórmula nos la ofrece este test para determinar edad mental. Entonces, la edad mental, de acuerdo a este test, va a ser edad mental igual a edad cronológica, siempre utilizándola en meses, por el coeficiente intelectual, entre 100. Entonces, en este primer parámetro vamos a ver que la edad cronológica va a ser la que nosotros determinamos a partir de la fecha de nacimiento y la fecha de evaluación. Y el coeficiente intelectual es el que se ha obtenido con esta tabla, que puede ir desde 65 hasta 135. Es decir, este valor puede cambiar y siempre va a cambiar. En nuestro caso, el valor que vamos a utilizar es de 100 porque es el que le corresponde a Carlos.
y lo vamos a dividir entre 100. Este 100 sí será un 100 de fórmula que se va a mantener siempre, independientemente de la edad cronológica y del coeficiente intelectual. Entonces, veamos la siguiente lámina. Acá vamos a determinar edad mental, que es lo que nos solicita también o nos favorece el test. Acá vamos a obtener la fórmula, que es la que acabamos de mencionar. Edad mental se representa por EM, edad cronológica EC y CI, que es el coeficiente intelectual. En el caso de nosotros estamos hablando que la edad mental de nuestro paciente, en este caso Carlos, es de 7 años y un mes. Eso lo vamos a multiplicar por 100, que corresponde al coeficiente intelectual, y lo vamos a dividir entre 100, que es de fórmula. Entonces, tenemos que la edad mental será de 85 meses cuando nosotros multiplicamos 7 por 12 y le sumamos el mes restante, nos va a dar 85 meses y eso lo vamos a multiplicar por 100, que es el coeficiente intelectual, y lo dividimos entre 100. Entonces, acá vamos a obtener de esta fórmula el resultado de 85 meses. Si nosotros, estos 85 meses corresponden a la edad mental de Carlos. Si nosotros convertimos nuevamente estos 85 meses a años, tendríamos que dividir 85 entre 12. Acá obtenemos que la edad mental de Carlos es de 7 años. Acá, coincidentemente, debido a los resultados que Carlos obtuvo, vamos a encontrar que la edad cronológica es de 7 años, un mes y 27 días, y que la edad mental es de 7 años. Entonces, acá notamos una mínima diferencia. Podríamos decir que acá la edad mental es un poco inferior a la edad cronológica. Sin embargo, la diferencia no es tan significativa. Siempre estamos hablando de 7 años en edad mental y 7 años en edad cronológica. Por lo tanto, podemos afirmar y debemos afirmar que la edad cronológica, en este caso de Carlos, corresponde a la edad mental. Esto es un indicador positivo. Por lo tanto, la proyección de inteligencia es buena. ¿Qué es lo que estos datos nos están arrojando? Esto nos está diciendo que la edad mental del paciente en cuanto a las habilidades, destreza, capacidad de resolución de problemas o de formas abstractas que él tiene, está de acuerdo o está dentro de un parámetro de desarrollo normativo de acuerdo a su edad cronológica. Sería llamativo, por ejemplo, que la edad cronológica, en este caso de Carlos, fuera de 7 años, pero su edad mental sea de 5 años. Entonces ahí estaríamos hablando de un retraso dentro de la edad mental en correspondencia a la edad cronológica. De igual manera, sería llamativo, por ejemplo, que la edad cronológica de Carlos sea de 7 años, pero que él tiene una edad mental de un niño de 12 años de edad. Entonces, ahí estaríamos hablando que la edad mental es muy superior o superior a la edad cronológica. Entonces, esa es una de las bondades que nos permite este test. No solamente identificar el coeficiente intelectual, sino que también discriminar o plantear diferencias o similitudes entre edad cronológica y edad mental. Así que, estimados estudiantes, con esto finalizamos la explicación de este test. Espero que nos haya quedado claro. Si tienen alguna duda, por favor, en primer lugar, verifiquemos o leamos el material, porque con eso vamos a dilucidar muchos aspectos y posteriormente planteemos algunas dudas dentro del foro. Con respecto a esto, también les voy a formular o les voy a solicitar que podamos realizar un caso o que podamos aplicar este test y subamos esos resultados, uno al aula virtual o dos al correo electrónico. Dentro de unos minutos o unas horas les voy a plantear
algunas observaciones a las personas que han subido la calificación del test de Goodenough. ¿Hasta cuándo vamos a tener para realizar esta calificación? Tendríamos hasta el día jueves de la otra semana para que subamos los resultados de la aplicación completa de este test. Así que por el momento ha sido todo, un gusto como siempre y me despido.